Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando en un rato nada más River frente a Barracas Central en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, un partido clave en lo que respecta al futuro de River, sobre todo en las competiciones que está disputando en este segundo semestre, porque ya la semana pasada quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Vélez, está bastante lejos por el momento, a 7 unidades de la punta en el torneo local, y es por eso que la Copa Argentina pasa a ser una competición clave de cara a lo que puede ser la clasificación de la Copa Libertadores en el año 2023, porque si River gana 5 partidos, incluido el de esta noche ante Barracas, se coronará campeón y obviamente jugará la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes en la próxima temporada. Además de repasar las probables formaciones de ambos equipos, vamos a estar refiriéndonos al mercado de pases del más grande, porque River cerró al cuarto refuerzo en este receso, estaría llegando durante las próximas horas para finalmente hacer su debut con la banda y ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Y además vamos a estar hablando de la actualidad de 3 futbolistas particulares, uno que todavía continúa en River pero que puede llegar a irse durante este libro de pases, y 2 que lamentablemente ya han partido y están jugando en el fútbol europeo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación de River, teniendo en cuenta el bajo rendimiento que han tenido la mayoría de los futbolistas, sobre todo en los últimos 4 o 5 partidos. Es muy complicado adivinar cuál va a ser el equipo en cuestión que va a poner Marcelo Gallardo desde el arranque de esta noche frente a Barracas. Yo voy a decidirme por poner un equipo más o menos parecido al que cayó el domingo por la noche frente a Godoy Cruz, pero la realidad es que el rendimiento de los futbolistas, tanto en nivel individual como en cuanto a lo colectivo, fue muy pero muy malo. También es cierto que muchos de estos jugadores estarían jugando su tercer partido consecutivo en una semana, porque muchos jugaron ante Vélez el miércoles anterior, también jugaron el domingo frente al Tomba y estarían haciendo lo propio hoy frente a Barracas Central, por lo que existe la posibilidad que muchos jugadores que estén mencionando como posibles titulares en este encuentro por Copa Argentina no estén desde el arranque, pero en definitiva habrá un regreso bastante importante en la zona defensiva, la duda que siempre mantiene el muñeco en el lateral derecho, porque ninguno de los 2 jugadores que pelean por ese lugar se lo ha ganado definitivamente, y también la inoportuna lesión de Enzo Pérez, que obviamente hace que su línea sea titular y que el capitán del más grande se esté perdiendo como mínimo los próximos 4 cotejos que va a estar disputando, entre los que se incluye claramente el de esta noche frente al equipo de Barracas. En definitiva, el probable 11 que podría llegar a estar parando Marcelo Gallardo para intentar clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina sería el siguiente. Franco Armani será quien porte la cinta de capitán esta noche y defenderá el arco más importante del mundo. La línea de 4 defensores: en el lateral derecho, la duda de siempre, Mamana o Herrera. Ninguno de los 2 logra jugar consecutivamente 2 partidos de manera aceptable, ni siquiera digo con un gran rendimiento, sino de manera aceptable, porque siempre que juega uno termina teniendo un rendimiento muy bajo. De hecho, el otro fin de semana Mamana empezó como titular frente a Godoy Cruz y terminó saliendo en el entretiempo, y Herrera en la segunda parte no mejoró ni un poquito lo que hizo el futbolista de las divisiones inferiores del Millonario. La dupla central: Maidana volverá a la titularidad luego de perderse el partido ante Godoy Cruz por haber estado suspendido tras haber recibido la roja frente a Huracán, y va a compartir saga con Pablo Díaz. El chileno se moverá al segundo central, jugará con el perfil cambiado. En el lateral izquierdo yo creo que va a seguir jugando Casco, más allá de que sería su tercer partido consecutivo en una semana y existe la posibilidad de que Elías Gómez esté del arranque. Me parece que la defensa por lo menos hay que empezar a ensamblarla un poco, y con Maidana y Díaz como centrales titulares. Solamente esto sucedió en un partido frente a Vélez en el Mundial, y me parece que los laterales titulares tendría que ir definiéndolos cuando ambos centrales estén disponibles, y esta es una ocasión bastante positiva para hacerlo. En la mitad de la cancha, Zuculini va a jugar por Enzo Pérez, no hay ninguna duda. Los otros 3, Rodrigo Aliendro va a estar seguro porque no va a poder estar el domingo debido a que fue expulsado ante Godoy Cruz y se perderá el partido frente a Vélez en Liniers por la 8ª fecha de la Liga Profesional. Los otros 2 claramente son dudas. De la Cruz estaría jugando su tercer partido consecutivo en una semana, pero frente a Godoy Cruz salió en entretiempo, solo jugó 45 minutos, por lo que yo creo que va a ser titular, y José Paradela seguramente sea quien complete ese mediocampo. En caso de que alguno de los 2 no esté disponible, entre Santiago Simón y Agustín Palavecino se estarían peleando como para entrar en el 11 titular. Los delanteros, en caso de que Gallardo siga jugando con 2 puntas, no le queda otra, porque si bien Borja ya llegó, no está a disposición, no viajó a San Luis para jugar este partido, y los atacantes serían Brian Romero y Luca Beltrán. Por el lado de Barracas, Alfredo Berti, su entrenador,
está pasando quizás por el mejor momento del equipo desde su ascenso en primera. Recordemos que ascendió el año pasado tras ganarle la final a Quilmes por el segundo ascenso. Había perdido la primera final frente a Tigre y posteriormente frente al Cervecero terminó ascendiendo a la primera división. Tuvo un torneo un tanto irregular en la Copa Liga Profesional y si bien es cierto que no está teniendo un buen campeonato, lleva 3 partidos sin perder y eso es una novedad para Barracas porque es su mejor racha desde que ascendió a primera división. Y de hecho también hay que mencionar que viene de 2 victorias consecutivas bastante importantes porque venció el fin de semana pasado, el sábado más precisamente, 2-0 a Talleres en Córdoba. Recordemos que la T está en los cuartos de final de la Copa Libertadores y Barracas logró derrotarlo. Anteriormente había vencido en condición de local, Barracas está haciendo de local en la cancha del Boys, le ganó 2-1 a San Lorenzo de Almagro, un equipo grande del fútbol argentino, y con anterioridad había empatado 1-1 en condición de visitante frente a Banfield. Por el momento no está en zona de descenso en lo que respecta a la tabla de promedios de la máxima categoría. Recordemos que a fines de octubre, que es cuando va a finalizar el torneo local, los 2 últimos de esa tabla van a terminar descendiendo. Y si bien es cierto que este partido quizás no es tan importante para Barracas en sí, porque la prioridad de Alfredo Berti y de sus dirigidos es mantener la categoría cuando acabe esta temporada, la realidad es que este partido frente a River es muy pero muy importante en el sentido de que estarían jugando después de muchísimo tiempo contra el elenco millonario y es por eso que estaría poniendo lo mejor dentro del campo de juego. El 11 claramente no está confirmado, puede haber modificaciones, pero aún así estaría repitiendo más o menos la misma formación que viene jugando los partidos por la liga profesional. En definitiva, el 11 con un 4-3-1-2, con 3 mediocampistas un tanto más defensivos, un enganche más suelto y 2 delanteros, sería el siguiente. Maximiliano Gagliardo sería el arquero, los 4 defensores, Brian Blasi, Nicolás Ferreira, Gonzalo Paz y Brian Calderara. Los 3 mediocampistas, por la derecha Facundo Matter, el mediocampista central sería Carlos Arcer y por izquierda estaría haciendo lo propio Juan Manuel Velázquez. Iván Tapia, el hijo del Chiqui Tapia, estaría jugando como mediocampista ofensivo de enganche un poco más suelto, mientras que los 2 delanteros serían Neri Bandiera y Bruno Sepúlveda. Vamos ahora a repasar cómo está el cuadro de la Copa Argentina porque muchos no tienen presente el fixture de la segunda competencia nacional que tiene nuestro país en cuanto a los clubes de la máxima categoría, porque recordemos que cada equipo juega en lo que respecta a su división, pero esta es la competencia que junta a los clubes de todas las divisiones del fútbol argentino, más allá de que de la primera B nacional para abajo tienen que tener una clasificación previa. En el caso de River, recordemos que venció por allá en marzo en la primera fase, en los 32avos de final, a Deportivo Laferrere en una actuación bastante contundente del equipo de Marcelo Gallardo. Fue muy superior a su rival en cuestión y logró clasificar a la siguiente fase. Por el lado de Barracas Central hizo lo propio ante Acasuso y es por eso que será el rival de River en esta fase. Por este mismo lado del cuadro y esperando en la fase de 16 equipos, es decir, en los octavos de final, Defensa y Justicia derrotó hace aproximadamente 2 semanas 1-0 a Argentinos Juniors y está esperando al Millonario o al Guapo en la siguiente fase. El Guapo es como apodan a Barracas Central para aquellos que no lo sepan. Y después en cuartos de final, en caso de que River siga avanzando, podría llegar a aparecer o Gimnasia de la Plata o Patronato, que son los equipos que ya están en esa fase. En caso de continuar, recién podría verse las caras con Boca en semifinales. El Ceneice está del mismo lado del cuadro que el más grande. Recordemos que en la edición del año pasado se vieron las caras en los octavos de final. En la siguiente ronda, si es que el Millonario avanzaría y derrotaría a Barracas Central, pero en esta oportunidad sería bastante más adelante. Para eso River deberá avanzar las próximas 2 rondas y Boca deberá hacer lo propio frente a Agropecuario, que es el equipo que eliminó a Racing del torneo, y posteriormente deberá avanzar su fase en los cuartos de final, donde todavía falta para saber quién podría ser su rival, porque su contrincante podría salir de Rosario Central, Quilmes, Tigre o Deportivo Madryn. La final de este torneo se estaría jugando en inicios del mes de octubre. Recién estamos a mediados de julio y River, en caso de clasificar en agosto, estaría jugando por los octavos de final. A principios de septiembre estaría haciendo lo propio en los cuartos de final y las semifinales y un hipotético cruce con Boca sería a finales de ese mes para entre inicios y mediados de octubre estar disputando el encuentro definitivo. Recordemos que el ganador de esta competencia clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y por eso es muy pero muy importante que River esta noche consiga los 3 puntos, no solamente en cuanto a la actualidad del equipo, porque el plantel en sí necesita una victoria urgente como para levantarse,
El más grande no hizo goles en 3 de los últimos 4 partidos y en el que sí pudo convertir cayó 3-2 en condición de visitante frente a Huracán, por lo que es clave, más allá de lo que conté recién para jugar la Libertadores el año que viene, que el equipo empiece a levantar. En caso de no hacerlo, sería la segunda eliminación en tan solo una semana. Y además también mencioné que está muy lejos en la liga profesional, por lo que este torneo pasa a ser muy importante como para tener un objetivo más y tratar de levantar un título a finales de esta temporada. Y vamos ahora a hablar del cuarto refuerzo de River, si bien es cierto que esto recién se confirmaría totalmente cuando firma contrato, porque, por ejemplo, si ponemos en el mismo caso la situación de Borja, el colombiano tendría que haber sido el primer refuerzo de River porque estaba todo acordado hace bastante tiempo, pero terminó siendo el tercero y no pudo jugar los octavos de final ante Vélez por todos los problemas que hubo en primera instancia, porque se metió Palmeiras en la negociación y después por todo lo que sucede actualmente en el país en materia económica. En el caso de Pablo Solari está todo acordado con Colo-Colo, que es el dueño de su pase, con el propio futbolista y únicamente falta la revisión médica y la firma para que se convierta en refuerzo de River. A lo mejor cuando están viendo este video esto ya sucedió y es definitivamente el cuarto refuerzo de River, pero hoy, por lo menos cuando estoy grabando este video, martes por la noche, todavía está en duda no su llegada a River porque todo parecería ser un hecho, pero sí la revisión médica y la firma de contrato. Solari es un extremo derecho argentino que viene acumulando actuaciones destacadas con la camiseta del Colo-Colo. De hecho, ante el Millonario fue uno de los puntos más altos en el encuentro disputado en Santiago de Chile por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año, en la que Colo-Colo perdió 2-1 y posteriormente también fue uno de los que zafó de la crítica cuando el conjunto chileno se fue goleado por 4-0 del Estadio Monumental por la quinta jornada de la fase de grupos de la Libertadores. El acuerdo entre los clubes es un hecho, el Millonario ofertó una cifra que ronda los $4.200.000 por el 60% de la ficha del jugador y la dirigencia del conjunto trasandino aceptó la propuesta de River y solo restarían acordar algunos mínimos detalles en el contrato del futbolista, pero todo ya estaría hecho como para que sea el cuarto refuerzo de River. Solari se convertirá en las próximas horas en una nueva incorporación del equipo de Marcelo Gallardo, que como vengo diciendo debe reinvertirse de cara a lo que viene, y la llegada tanto de Miguel Ángel Borja, que se terminó dando hace un par de horas, y la de Solari puede servir sobre todo para dar una vuelta de efecto en el ataque del más grande, que es claramente el principal déficit del equipo en cuanto a la falta de jugadores que hay hoy y las pocas variantes que tiene Gallardo en esos lugares. Solari ya había pedido anteriormente que lo dejen salir al América de México en enero de este año y ante la negativa de los dirigentes permaneció en Colo-Colo. El entrenador argentino Gustavo Quinteros esperaba que retenieran también a Solari ante esta propuesta de River, pero la oferta del Millonario es irrechazable para el equipo chileno. Hace unos meses Colo-Colo había rechazado los $4 millones que había ofertado el América de México, cifra que pedían, es cierto, en el mercado pasado de enero. Sin embargo, solo estaban dispuestos a ceder el 80% del pase y el resto sería una transferencia aparte con Talleres de Córdoba, que es el dueño del 20% del pase restante del futbolista. En el caso de River, comprará el 60% del pase en $4.200.000 y le dejará el 20% a Colo-Colo en caso de una futura venta. El otro 20%, que como dije pertenece a Talleres, no ha sido negociado por lo menos en esta transferencia, y si River quiere en algún momento tener el 100% del jugador, deberá hablar con la dirigencia de la T un poco más adelante. Una de las razones por las cuales la directiva chilena no había dejado salir a Solari, a pesar de que el futbolista quería emigrar en esa ocasión a la América de México, fue por su participación en la Copa Libertadores, torneo en el que fueron eliminados muy prematuramente para ser nuevamente posteriormente eliminados en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Inter de Porto Alegre. En esta ocasión, si River tampoco tiene ya un torneo internacional porque también quedó afuera de la Copa Libertadores, aunque una fase más adelante, la realidad es que el Millonario es el club de los amores del futbolista y es por eso que, si bien no tuvo que ejercer una gran presión porque la oferta de River fue muy buena, la realidad es que Solari quiere jugar en el más grande. Hasta este momento disputó 29 partidos, marcó 8 goles y dio 4 asistencias en Colo-Colo, que para un futbolista joven de 21 años son números muy pero muy positivos. Y vamos ahora a referirnos al futuro de un jugador que actualmente integra el plantel de River, que puede ser titular esta noche, pero que todavía no se sabe efectivamente qué es lo que va a pasar con él, sobre todo en el transcurso de este libro de pases. Desde el 1 de julio pasado, ya han pasado unos días, desde que Nicolás de la Cruz puede firmar un precontrato con cualquier club del mundo para irse libre a partir del 1 de enero del 2023. ¿Por qué sucede esto? Porque su vínculo con el Millonario finaliza el 31 de diciembre de este año.
Una pregunta que todos nos hacemos es que ¿por qué si no hubo renovación todavía, su caso no se parece y no es idéntico, porque en términos contractuales sí lo es, a lo que sí sucedió en el semestre pasado con Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que cuando iban a iniciar la pretemporada con River iban a viajar a San Martín de los Andes? No pudieron hacerlo porque sus respectivos representantes no habían arreglado con la dirigencia de River sus contratos, algo que finalmente no pudieron hacer. En el caso de la Cruz, todas las partes, tanto los dirigentes del Millonario como la representación del futbolista y el propio uruguayo, declararon que todo estaría encaminado para que sí haya una renovación, y es por eso que en ningún momento desde el lado de la dirigencia de River pensaron al colgar al futbolista. De hecho, hace tan solo 24 horas, Matías Patanián, vicepresidente de River, aseguró que su situación es muy distinta a la de Angileri y Rollheiser porque hay predisposición de todas las partes en la prolongación de su vínculo. Además, hay una muy buena relación con su representante Paco Casal, que es amigo de Enzo Francescoli, el manager deportivo de River, por lo que en el transcurso de este mes debería arreglarse la renovación de la Cruz. La realidad es que podría llegar a pasar algo parecido a lo que sucedió con Julián Álvarez a principio de año. ¿Qué fue lo que sucedió con Álvarez? A Julián se le acabó el contrato con River el 31 de diciembre de este 2022. Si no llegaba ninguna oferta, Julián Álvarez el 1 de febrero, que es cuando cerraba el mercado europeo, iba a renovar su contrato por River. La realidad es que el 30 de enero llegó la oferta del Manchester City y como fue tan superadora, los dirigentes de River tuvieron que venderlo más allá de lo que pasó después, que es que lo dejaron 6 meses más acá en el más grande. En el caso de la Cruz estaría pasando algo parecido. El uruguayo está esperando a que el mercado de pases en Europa siga avanzando como para ver si llega una oferta de un club importante del viejo continente, como para así terminar emigrando. En caso de que esto no suceda, no tendría ningún inconveniente en renovar su contrato por River por un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023. Recordemos que De la Cruz tiene muchas chances de jugar el Mundial con Uruguay y es por eso que entre noviembre y diciembre es muy complicado que pueda renovar su vínculo. Deberá hacerlo en este momento y los dirigentes de River están hablando con su representante para que esto suceda. Ha habido rumores de que tanto Palmeiras como Atlético Mineiro, equipos brasileños, les gustaría contar con el uruguayo en cuestión, pero en principio, salvo que sea una oferta verdaderamente superadora que River no pueda rechazar, la idea es, en caso de que De la Cruz sea traspasado en este mercado de pases, su destino está en el fútbol europeo. Y vamos ahora a referirnos a la despedida de Enzo Fernández. El mediocampista del Millonario terminó partiendo ayer por la mañana hacia Portugal para firmar su contrato con el Benfica. Anteriormente seguro se haga la revisión médica. Es cierto que no se terminó yendo de la mejor manera de River en cuanto a lo que es su rendimiento futbolístico, porque justamente después de unos últimos 8 meses más o menos de un nivel verdaderamente excepcional, los últimos 4 y 5 partidos la verdad que no fueron buenos y me parece que fue hasta de lo más flojo de la serie contra Vélez, por ejemplo. Muchos se lo atribuyen a que tenía su cabeza ya puesta en viajar a Europa para firmar con el Benfica, cuando todos sabían que si el equipo continuaba en la Copa Libertadores, Enzo Fernández iba a quedar en River. Obviamente yo no opino esto en el sentido de que no bajó a propósito su rendimiento para irse con anterioridad al equipo portugués, pero la realidad es que pudo inconscientemente jugarle una mala pasada el hecho de haber sido transferido. Partió definitivamente al viejo continente y antes de irse habló con la prensa. Fernández se mostró feliz por la posibilidad de dar el salto a Europa, pero también habló de su vínculo sentimental con el más grande y la chance de volver algún día a River a cumplir el sueño de ganar la Copa Libertadores, algo que lamentablemente no pudo hacer en este periodo que tuvo en el club luego de haber regresado de su cesión en Defensa y Justicia a mediados del año pasado. No fue la despedida, como dije, soñada ni imaginada por Enzo Fernández ni para todo River. La eliminación del Millonario en la Copa Libertadores precipitó la salida del mediocampista del más grande. Recordemos que si en la institución de Núñez avanzaba por lo menos hasta semifinales, Enzo Fernández se quedaba en River hasta inicios del 2023. Con Benfica estaba todo acordado para que el futbolista en cuestión se quedara en el Millonario hasta la finalización de la participación del equipo en la máxima competición de Sudamérica a nivel clubes. Es por eso que Enzo Fernández, luego de ser eliminado ante Vélez, se terminó yendo y ni siquiera fue tenido en cuenta por el muñeco para disputar frente a Godoy Cruz el domingo por la noche, lo que podría haber sido su último partido con la camiseta de River.
Así, su último compromiso terminó siendo el cotejo de vuelta ante Vélez en el Monumental, partido que terminó igualado 0-0, pero que decretó la eliminación del más grande tras haber perdido en el primer compromiso por la mínima diferencia, y Enzo Fernández fue reemplazado a tan solo 13 minutos del segundo tiempo debido a su bajo rendimiento, algo que no suele suceder, porque es cierto que durante los 8 meses donde tuvo buen nivel, pudo haber tenido algún que otro partido donde no mostró su mejor versión, pero la realidad es que Gallardo siempre lo dejaba hasta los últimos minutos. Son muy pocos los casos donde Fernández fue reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo. En cuanto a su transferencia, su venta es la séptima más onerosa de la historia de River, porque Benfica pagará en primera instancia 10 millones de euros y luego serán 8 más por objetivos que se cumplirán muy fácilmente, haciendo un total de 18 millones de euros en total por el 75% del pase. El 25% restante se lo quedará River, en lo que podría llegar a ser muy beneficioso en caso de que el conjunto portugués en un futuro lo venda a otra institución europea. Y para finalizar vamos a hacer quizás un último comentario referido a Julián Álvarez. Hace bastante que ya sabíamos que la araña no iba a continuar en River desde finales de enero, y el Manchester City terminó abonando el 1,5 millones de euros para activar la cláusula de repesca y llevárselo antes de que termine su cesión. ¿Cuándo debutará el futbolista que hizo las divisiones inferiores en River en el Manchester City? Porque ya hay una fecha estipulada para su debut. Recordemos que el pasado fin de semana el ex delantero del más grande fue presentado con bombos y platillos como el nuevo jugador del conjunto inglés. En una ceremonia a estadio abierto en el Etihad Stadium, el ex atacante de River fue recibido por una multitud que lo ovacionó junto con las otras incorporaciones y flamantes refuerzos del City, que recordemos son Erling Haaland, ex Borussia Dortmund, el arquero Stefan Ortega, ex guardameta del Arminia Bielefeld, equipo de Alemania, y el volante Kevin Phillips, ex futbolista del Leeds United, también de Inglaterra. Ahora para Julián es turno de dar el próximo paso. El objetivo del delantero apunta a sumar bastantes minutos con la camiseta del City y ganarse la titularidad de cara a la próxima temporada. En un principio muchos nos preguntábamos qué tanto lugar le iba a dar el City a Julián Álvarez debido a la gran cantidad de futbolistas ofensivos que tenía el club inglés. Gabriel Jesús fue vendido al Arsenal, Raheem Sterling fue transferido al Chelsea, y es por eso que ahora sí hay hueco en definitiva para Álvarez en lo que respecta a la delantera del Manchester City, aunque está claro deberá ganarse su lugar con buenos rendimientos dentro del campo de juego, tal como lo hizo en River. El propio Pep Guardiola había adelantado en una de las últimas conferencias de prensa que quiere ver al atacante oriundo de Calchín, pueblo de Córdoba, primero en la pretemporada y luego en el campo de juego. Con el objetivo de empezar a ensamblar los refuerzos, la directiva del Manchester City planificó una serie de amistosos en los Estados Unidos. ¿Cuándo podría darse en definitiva el debut del ex de River? El primer amistoso de pretemporada será el próximo miércoles 20 de julio ante el América de México en Houston, en la ciudad de Texas, en los Estados Unidos. Unos días más tarde, el sábado 23 de julio, se medirá ante el Bayern de Múnich en el Lambeau Field de Green Bay, un reducto donde suelen disputarse encuentros de la NFL, y se jugará por primera vez un partido de fútbol. De no mediar inconvenientes, Álvarez sumaría sus primeros minutos en alguno de estos dos partidos en la gira norteamericana que estaría realizando el conjunto inglés. Pero más allá de estos encuentros amistosos, Álvarez tendrá su primer partido oficial recién el 30 de julio, más precisamente sábado 30 de julio, y será un compromiso muy pero muy importante porque será la final de la Community Shield frente al Liverpool. La Community Shield es equivalente acá a lo que sería la Supercopa Argentina, porque enfrenta al ganador de la Premier League, que es el Manchester City, contra el último ganador de la FA Cup, que es el Liverpool. El delantero cordobés tendrá así la gran chance de lograr su primer título con la camiseta del City en su posible primer partido oficial. Una semana después, el domingo 7 de agosto, llegaría la primera fecha de la Premier League, en donde el conjunto inglés estaría visitando al West Ham de Manuel Lanzini en esa primera jornada. Para cerrar y hacer un breve resumen en relación a todo lo que hablé en este video, apuntando más que nada a lo primero que dije en relación al partido que va a estar jugando River esta noche ante Barracas Central, es un partido, no sé si determinante en lo que respecta al futuro de varios futbolistas en el más grande, pero sí es clave en lo que respecta al futuro del club en cuestión. River no se puede dar el lujo de quedar eliminado con un equipo como Barracas Central, que si bien hoy por hoy es un equipo que está jugando en la máxima categoría, la realidad es que debería estar entre 3 y 4 escalones por debajo de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Es por eso que River debe pisar fuerte y ganar sin lugar a dudas desde el minuto 1 al 90 el partido de esta noche, y no estoy hablando quizás de tener un rendimiento superlativo, pero únicamente con la camiseta el millonario debería poder llevarse la clasificación y pasar a los octavos de final sin subestimar, es cierto, porque Gallardo a mi entender debe seguir poniendo lo mejor en cada
cada uno de los partidos, debe de tratar de encontrar un funcionamiento y después con la llegada de Borja y el arribo de Pablo Solari puede terminar de mejorar las piezas, sobre todo en la zona ofensiva del equipo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.